Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video en el que vamos a hablar acerca de la estructura de un programa en Go. El primer tema que vamos a ver es comentarios. Los comentarios es un tema muy sencillo, muy corto. Existen dos tipos de comentarios en Go, los comentarios de bloque y los comentarios de línea. El formato de un comentario de bloque es el siguiente, es diagonal asterisco, el comentario de bloque y luego asterisco diagonal. Estos son usados normalmente para comentarios a nivel de paquetes y son muy útiles para deshabilitar grandes líneas de código. Los comentarios de línea tienen el formato diagonal diagonal y luego seguida de el comentario que queramos poner. Son la norma o el estándar, se prefieren estos comentarios sobre los de bloque y son usados para documentar paquetes y todo tipo de código en general como funciones, variables, constantes y demás tipos. Otro tema muy importante son las variables. Una variable es aquel elemento que puede cambiar su valor a lo largo de la ejecución de un programa. Es un espacio en memoria que sirve para almacenar un valor y tiene un nombre simbólico comúnmente denominado identificador. Recordemos que en Go las variables o los tipos de datos, mejor dicho, es de tipado estático, lo cual quiere decir que si nosotros definimos una variable de tipo string, durante toda la vida de esta variable va a ser de ese tipo, no podrá cambiar. En lenguajes de programación como JavaScript, por ejemplo, si tú defines una variable, primero la inicializas con un valor entero, más adelante puede valer un string o puede ser igual a un objeto. En el caso de Go no, porque es de tipado estático. Entonces, si definimos una variable de tipo string, toda la ejecución del programa siempre esa variable va a ser de ese tipo. Bien, ese es el concepto de una variable. Ahora vamos a ver el concepto de los tipos de declaración. Existen dos tipos principales, que es usando el var y la declaración corta. Usando var tenemos el siguiente formato: palabra reservada var, nombre de la variable, tipo y la expresión que es, digamos, el valor que va a tener. Con la palabra reservada var podemos declarar una lista de variables. El tipo de datos se coloca al último, es decir, primero el nombre y luego el tipo. En la mayoría de los lenguajes de programación es al revés. Se puede usar a nivel de paquete o a nivel de función si defines una variable de este tipo. El tipo o la expresión pueden ser omitidos, pero no ambos. Es decir, puedes omitir el tipo o la expresión, pero no los dos a la vez. Si el tipo de datos es omitido, este es determinado por la expresión. Y si la expresión es omitida, el valor inicial es el valor 0 del del tipo de dato. Esto del valor 0 es muy interesante, lo vamos a ver en un próximo video, pero básicamente es con qué valor inicia cada variable. Con la declaración corta tenemos el siguiente formato: es name, dos puntos igual, y la expresión. Son usadas dentro de funciones para declarar e inicializar variables locales. No pueden ser utilizadas fuera de funciones como la declaración con var. El tipo de dato es determinado por la expresión y debe declarar al menos una variable nueva. Esto lo vamos a ver en un ejemplo para entenderlo mejor. Go tiene una peculiaridad muy interesante, que es que no permite declarar variables y no usarlas. Es decir, si tú declaras una variable, forzosamente tienes que usarla en tu programa para que pueda ser compilado. Tenemos otro tema que es las constantes. Es todo lo contrario a una variable, debido a que su valor no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Son declarados de manera similar a las variables, pero en vez de usar la palabra reservada const, la palabra var, utilizamos la palabra const. Pueden ser de tipo carácter, booleanos, strings o valores numéricos. No pueden ser declarados usados la sintaxis corta, ¿okay? Que es dos puntos igual. Vamos al editor, vamos al código. Aquí tengo un programa o un archivo que se llama main.go para ver algunos ejemplos. Vamos a empezar a definir una variable usando la expresión o la palabra reservada var. Y vamos a poner, por ejemplo, language. Y vamos a inicializarla. Vamos a decirle que es de tipo string y va a ser go. Vamos a imprimir por consola esta variable con printline. Como ven, ahí arriba me importa el paquete fmt. Y vamos a imprimir, por ejemplo, aprendiendo variables en. Y vamos a concatenar con el símbolo de más. Y vamos a poner la variable language. Guardamos. Vamos a abrir una terminal y vamos a ejecutar go run main.go. Me dice aprendiendo variables con Go.
Perfecto. Ahora bien, como veíamos en la presentación, el tipo de dato puede ser omitido. De hecho, si nosotros ponemos el cursor sobre esta advertencia que nos da, nos dice que debería ser omitido el tipo string para la declaración de la variable language y va a ser inferido por el tipo de dato o por el valor que está a la derecha. Entonces vamos a eliminar esto. Podemos hacer esto. Comúnmente es lo que se hace. Inicializarla sin especificar el tipo se infiere debido al valor que se le pone acá. Vamos a ejecutar nuevamente y el resultado es el mismo. Nosotros podemos definir esta variable aquí o la podríamos tomar y ponerla acá afuera de la función. Esto es completamente válido y funciona de igual manera. Vamos a ejecutar y aquí está. Nosotros podemos también definir múltiples variables en una sola instrucción. Por ejemplo, vamos a comentar, como lo vimos en la presentación igual, con doble diagonal, y vamos a decir var, abrimos paréntesis, una sintaxis muy similar a la que tenemos acá arriba con los imports de los paquetes. Vamos a decir language, vamos a inicializarla como Go, vamos a poner company, por ejemplo, va a ser Google, y vamos a poner year, que ya no va a ser de tipo string, sino por ejemplo de tipo número. 2009, guardamos. Vamos a comentar también esta línea de aquí. Y vamos a usar una nueva función del paquete font, que es la función printf, que nos permite imprimir un string formateado por consola. Vamos a poner aprendiendo variables en, y vamos a poner aquí un placeholder que es porcentaje %, para indicar que vamos a poner un tipo de dato string, un lenguaje de programación creado por porcentaje %, nuevamente en el año, y porcentaje %, para indicar que es un número. Como primer valor que le vamos a pasar a este primer porcentaje %, perdón, es language, como segundo es company y como tercero va a ser year. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra sentencia. Quedó un poco larga, pero bueno, se entiende, ¿no? Vamos a guardar, vamos a irnos a la terminal y vamos a ejecutar nuevamente este programa y nos debe decir aprendiendo variables en Go, un lenguaje de programación creado por Google en el año 2009. Entonces aquí podemos ver que también podemos declarar variables de esta manera. Vamos a comentar este código y vamos a ver ahora la declaración de variables mediante la declaración corta. Vamos a usar el mismo ejemplo, vamos a decir por ejemplo language, vamos a decir dos puntos igual y vamos a ponerle Go. Vamos a traernos esta sentencia de arriba para hacerlo más rápido. Vamos a guardar, nos vamos a la terminal, ejecutamos y el resultado es exactamente el mismo. Si nosotros recordamos lo que vimos en la diapositiva o en la presentación, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Este tipo de declaración solo es válida dentro de una función. Si nosotros tratamos de hacer esto fuera de una función, en este caso la función main, pero puede ser cualquier otra función, guardamos, inmediatamente nos damos cuenta de que el compilador nos manda un error y nos dice que no podemos declarar esta sentencia fuera del cuerpo de una función. Vamos a tratar de ejecutarlo, aún así a ver qué nos lanza, y nos dice pues que no puede ser declarada fuera de una función. Entonces, como les decía, esta es usada única y exclusivamente dentro de funciones para declarar e inicializar variables locales. Ahora bien, vamos a ver cómo declarar e inicializar múltiples variables en una sola sentencia. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a comentar esto y vamos a declarar una variable que se va a llamar name1 y otra que se va a llamar name2 y vamos a asignarles los valores de, por ejemplo, Gustavo y José. Vamos a imprimirlas por consola usando printline name1 y name2. Esto es válido en Go. Estamos asignando dos variables en una sola sentencia. El primer valor de name es asignado por el primer valor que está a la derecha, en este caso Gustavo, y José será asignado a name2. Vamos a ejecutar este programa y aquí está, Gustavo, José. Había un punto que les decía que, vamos a regresarnos acá, este punto de aquí, que se debe declarar al menos una variable nueva cuando se está utilizando esta sintaxis que vemos aquí. Vamos a suponer que tenemos una variable, tenemos la variable name1, name2 y vamos, por ejemplo,
hacer lo siguiente. Vamos a decirle nuevamente Gustavo y ahora vamos a decirle María. Si yo guardo, automáticamente me lanza un error, pero vamos a verlo en la consola. Vamos a ejecutarlo y me dice que no hay una nueva variable del lado izquierdo del operador de asignación corto. Es decir, name no es una variable nueva porque previamente ya la habíamos asignado acá o la habíamos inicializado en esta sentencia previa. Esto es lo que le decía, no podemos hacer esto porque la variable name ya existía al momento de crearla aquí arriba. Entonces, cuando volvemos a usar esta sintaxis, nos dice que del lado izquierdo no hay una variable nueva. Si nosotros, por ejemplo, ponemos la variable name 3 y la mandamos a imprimir, vamos a irnos a la consola, vamos a imprimirla y ahora sí nos imprime Gustavo, María y nuevamente Gustavo. Este es un ejemplo sencillo. Más adelante vamos a ver un uso práctico de este tipo de declaración de variables o de asignación de variables. Otro tema interesante es el tema de las constantes. Las constantes se declaran de la siguiente forma. Vamos a declarar la constante pi y la vamos a inicializar a 3.1416, que es el valor pues de pi. Y vamos a mandarla a imprimir por consola. Pi, nada más. Vamos a irnos a la terminal. Vamos a ejecutar este programa y nos imprime 3.1416. Ahora bien, vamos a intentar acá decir que pi va a ser igual a, por ejemplo, 5. Cualquier número. Guardamos y nos lanza un error. Vamos a ver qué nos dice la terminal. Vamos a ejecutar y nos dice que no puedes asignar un nuevo valor a pi. ¿Por qué? Porque es una constante. Realmente siempre, como es una constante, siempre debe de valer este valor que le ponemos nosotros aquí. De igual manera, nosotros no podemos utilizar la sintaxis de asignación corta aquí. No es válida. Si nosotros guardamos, inmediatamente nos lanza un error y nos dice que hay un símbolo inesperado. Si nosotros, por ejemplo, le decimos que es de tipo float, es un tipo de dato de Golang, guardamos, ejecutamos, funciona. Perfecto. Aunque por lo general no se le pone tipo de dato aquí, sino se declara de esta manera. Bien, eso ha sido todo por este video. Espero les guste. Espero hayan entendido este concepto fundamental de cualquier lenguaje de programación, que son las variables. Y nos vemos en el siguiente video, donde vamos a seguir profundizando en este lenguaje. Gracias.